Todas las religiones del mundo tienen su propia versión sobre cómo llegará el final de los tiempos. Los antiguos persas, mucho antes de la aparición del cristianismo, sostenían que habría una gran batalla final entre el bien y el mal, y que del cielo llegaría un salvador para la humanidad. Para los escandinavos, en cambio, un lobo gigantesco devoraría las estrellas y mataría a sus dioses. Para los hindúes, una parte del universo se destruye cada vez que Brahma, el creador, se echa una siestita que dura millares de años. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Este es el Valle del Armagedón, una pequeña llanura sembrada de trigo donde alguien, hace 20 siglos, profetizó que se libraría la batalla del final de los tiempos. Ese hombre era San Juan, quien afirmaba haber recibido esta revelación mientras trabajaba como prisionero en unas minas romanas. Eso sucedió unos 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué sucedía por entonces en el mundo antiguo? Muchas cosas que Juan interpretaba como el tiempo del final que el Mesías había anunciado. Terremotos y una gran sequía habían provocado hambrunas masivas. Los cristianos eran perseguidos por el poder de Roma. Reinaba el emperador Domiciano, que obligaba a todos los pueblos del imperio a rendirle culto por encima de sus dioses. El propio Juan había sido desterrado por el emperador a una isla. Razones más que suficientes para pensar que todo acabaría muy pronto. Roma y su emperador eran para Juan la encarnación del mal, a tal punto que la compara con Babilonia, la ciudad donde el pueblo judío había sido esclavizado siglos antes. Y en su frente la mujer tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado. Entonces, la Biblia no es, como algunos pretenden, un libro de profecías para la actualidad, sino una colección de relatos más o menos históricos. Y el Apocalipsis no era más que un llamado a la resistencia de los cristianos contra Roma. Así se ganarían el cielo porque muy pronto llegaría el fin del mundo. Pero desde ese muy pronto han pasado ya casi 2000 años. ¿Cómo lo vieron? Juan escribía para sus contemporáneos que eran perseguidos por Roma. Les decía que habría un periodo de sufrimiento, pero que aquellos que pudieran mantenerse firmes tendrían su recompensa con la llegada del Salvador. Y algo más, el Apocalipsis de Juan menciona el número de la bestia, el 666, que para los judíos era la máxima imperfección en sus números cabalísticos. Pero no dice que la bestia sea el anticristo, sino que esa era la cifra de un hombre. ¿A qué hombre se referían? Pues al emperador Domiciano, porque él exigía que se lo adorara como a un dios. Pero los cristianos se negaban a hacerlo. Domiciano, la bestia, se murió hace ya más de 1900 años. Y por entonces la llegada del Apocalipsis parecía muy cercana, pero a pesar de que esto jamás sucedió, siguieron apareciendo profecías sobre el final de los tiempos. Ahora vamos a contarles cuáles son esas, desde Nostradamus hasta los modernos profetas norteamericanos, pasando por los secretos de Fátima. En su Apocalipsis, San Juan predecía que el mundo se acabaría en el año 1000. En toda Europa la gente se preparó con plegarias para el día del juicio final. Miles de creyentes se quitaron la vida. Han pasado otros 1000 años más y sin embargo, hoy, 1 de cada 3 ecuatorianos sigue pensando que el fin del mundo está cerca. Me parece que sí, porque está sucediendo bastantes cosas un poco extraordinarias, ¿no? Porque ya vemos tantas cosas y parece que sí. Diversidad de religiones, adorar, digamos, a dioses que no son. Parece que sí, porque eso está escrito en la Biblia. A lo largo de la historia en el mundo cristiano han aparecido profetas y místicos de todo tipo anunciando la llegada del fin del mundo. El más conocido de todos, Nostradamus, afirmó con toda claridad que el mundo se acabaría en 1999, cuando bajara del cielo el rey del terror.
En tiempos más modernos vinieron las supuestas apariciones de la Virgen. En 1846, 2 niños italianos aseguraron que la Virgen les había informado que Lucifer y un montón de demonios se escaparían del infierno para sembrar la destrucción en la tierra. Eso iba a suceder en 1864. Medio siglo después, el mundo seguía girando y en Fátima, Portugal, 3 niños dicen que la Virgen les reveló 3 grandes secretos. El primero era una descripción del infierno parecido al de este famoso cuadro pintado en el Renacimiento. El segundo habla de una persecución a la iglesia. Y el tercero se demoró 50 años en ser conocido. Predecía que en la mitad final del siglo XX estallaría la Tercera Guerra Mundial. Caería fuego desde el cielo y los mares se evaporarían. Eso tampoco sucedió. Pero el rey de los profetas modernos nació en los Estados Unidos. Se llamaba Edgar Cayce. Afirmaba poder curar a distancia solo con el poder de su mente. Sus teorías acerca del fin de los tiempos muestran cambios globales para el año 1998. Enormes terremotos sacudirían la Tierra. Al mismo tiempo, la Atlántida volvería a emerger y se abrirían los secretos guardados de esta mítica civilización desaparecida. Y en el año 2000, Cristo regresaría para poner orden sobre la Tierra. Gordon Scallion es otro millonario de las profecías. También él afirmaba que los poderes psíquicos le llegaron desde el más allá. Aquí muestra el mapa de cómo sería Estados Unidos en un futuro cercano. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco desaparecían bajo las aguas de los océanos. El desierto de Arizona se convertía en mar. En Ecuador desaparecía el balneario de Salinas y la Amazonía se convertía en un mar interior. Es un auténtico fin del mundo con mapas y todo. Impresionante. Pero hay un pequeño detalle. Esto iba a suceder en 1998, de lo que nosotros ni nos enteramos. Y sin darse cuenta, millones de personas siguen viviendo bajo el agua. Con la moda de la New Age, las profecías sobre el fin del mundo se han modernizado, eliminando el papel de Dios y del diablo. Ahora el mal es el cambio climático, provocado por el hombre, y la salvación vendrá del cielo gracias a los extraterrestres. Pero ya pasaron las fechas anunciadas para el final de los tiempos. El mundo no se terminó, y los mayores profetas del Apocalipsis demostraron su completo fracaso. Años 1000, 1864, 1998, 99, 2000 y hace poco el 6 del 6 del 2006. Ahí nomás tenemos una media docena de predicciones de fines del mundo que no se cumplieron. Pero no se preocupen que pronto aparecerán nuevas fechas, porque siempre habrá gente que cree tener poderes extraordinarios para predecir el futuro. Y enseguida les contamos cómo podemos saber la fecha del fin del mundo y también conocer el nombre del anticristo con solo un clic. Y de cómo los fanáticos religiosos pueden lograr que las profecías del Apocalipsis finalmente se cumplan. Ya volvemos. Qué horror. Dígame, ¿usted está preocupado porque no sabe cuánto falta para que se acabe el mundo? No se haga problema. En estos tiempos modernos es rápido y fácil saber cuándo sucederá. Lo único que hace falta es una conexión a Internet y una página web le dirá todo lo que necesita saber sobre el nombre del anticristo y la fecha en que logrará dominar al mundo. ¿No nos cree? Pues vea el reportaje. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 no solo provocaron las invasiones a Irak y Afganistán, sino que fueron el detonante para que en los Estados Unidos se produzca un fenómeno social preocupante. Por entonces, una encuesta realizada por la revista Time mostraba que casi el 60% de los estadounidenses creía que los hechos del apocalipsis se harían realidad. Y 1 de cada 4 aseguraba que la Biblia ya había predicho la caída de las Torres Gemelas. Eso explica el fuerte avance del fundamentalismo cristiano. Hoy, en ese país, existe cerca de 700 diferentes cultos e iglesias. E incluso existe esta página web que es consultada a diario por miles de personas convencidas que falta muy poco para que el mundo se acabe. El sitio se llama Rapture Index y, como si se tratara de la bolsa de valores, mide con cifras hechos tales como terremotos, inundaciones, pestes, crímenes y falsos profetas. Su autor es un cristiano evangélico norteamericano y sostiene que cuando esta especie de índice Dow Jones del Apocalipsis llega a 145 puntos, tenemos que comenzar a preocuparnos.
Al momento de hacer este reportaje, el índice estaba en 162 puntos, es decir, estaba muy alto, pero llegó a estar peor. Poco después del 11 de septiembre, el índice alcanzó los 182 puntos. Ese día el sitio fue visitado nada menos que por 8 millones de personas. Alfredo Smith es pastor evangelista, uno de los muchos que predican la pronta llegada del Apocalipsis. Es la centralización de los poderes económicos, políticos, militares y religiosos en un solo eje. A eso estamos marchando. Esa es una señal bíblica de que los tiempos se están acercando. En la Edad Media, el fin de los tiempos se ligaba a una futura persecución contra la Iglesia, idéntica a la que sufrieron los primeros cristianos bajo el Imperio Romano. Pero hoy esa versión ha reaparecido y con mucho éxito. Left Behind, Dejados Atrás, es una saga de 10 novelas que solo en los Estados Unidos ha vendido decenas de millones de ejemplares. En esta historia de ficción, escrita por 2 autores evangélicos, las Naciones Unidas han caído en poder del Anticristo. El mundo entero comienza a caer en sus manos. Los cristianos son perseguidos, los templos destruidos y las Biblias incineradas. Pero un grupo de personas, norteamericanos por supuesto, lucharán contra el demonio. El Anticristo se llama Nicolae Carpathia, un nombre que recuerda a los Montes Cárpatos, al dictador rumano Nicolae Ceausescu y hasta al conde Drácula. Es una moderna representación del mal. También hay una versión para niños y hasta juegos del Apocalipsis que se venden a buen precio. Para algunos cristianos fundamentalistas, el Anticristo ya está aquí, y hasta han establecido su fecha de nacimiento. La información que tenemos acerca del tercer anticristo es que nació el 4 de febrero de 1962 en Israel, en Jerusalén, pero no es judío. Y en la página web Rapture Ready ya están los candidatos para convertirse en el tercer anticristo. A la cabeza el multimillonario Bill Gates, pero también está Muammar Gaddafi, el príncipe Carlos y hasta el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Porque para estos fanáticos, todos conspiran contra ellos. Tiene que ser una magnífica personalidad con facultades carismáticas extraordinarias que va a lograr persuadir a las naciones de una política centralizada. Va a ser todo un caballero, no va a ser un demonio con cuernos y tridente. Se desconfía de las Naciones Unidas porque puede estar controlada por el enemigo e incluso de la mismísima Unión Europea. Cuando vemos que está sucediendo lo que está sucediendo en Europa, ¿no es cierto? ¿Cuántos son? 580 millones de personas que están englobadas en el mercado común europeo, con su moneda única prácticamente establecida, con su parlamento. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo justamente algo que está cuajando en la preparación de un sistema de centralización. Y muchos comentaristas creen que es el resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Y otra perlita de la página web. Aquí se identifican las señales de la venida del Anticristo. Las pestes, el liberalismo, los cambios climáticos y el aumento del conocimiento humano. ¿Sí? Cuanto más inteligentes sean las personas, más cerca estará el fin del mundo. Y por la inversa, cuanto más ignorantes seamos, mucho mejor. Quienes han convertido la religión en un buen negocio saben que cada anuncio del fin del mundo lleva más gente a su redil. Y por eso buscan desesperadamente nuevas interpretaciones a profecías que ya deberían estar en el basurero de la historia. Y algo más, entre los posibles anticristos mencionan a Vladimir Putin, líder de la otra gran potencia nuclear. ¿Y qué sucedería si estos fanáticos se hicieran con el poder en los Estados Unidos? Si ellos actuaran de manera tal que todo el mundo se volviera en su contra, el aislamiento y la paranoia aumentarían. Y cualquier motivo sería bueno para iniciar una guerra atómica. Así, ellos mismos serían la causa de que las profecías se vieran cumplidas. Pero el mundo tendría un final mucho menos feliz que la llegada de un Salvador desde los cielos. Bien, esa posibilidad es muy preocupante. Igual que a los musulmanes fanáticos de Al-Qaeda, a estos fanáticos que se dicen cristianos, les encantaría tener sus propias armas nucleares. Así se defenderían del anticristo que, según ellos, atacará a los Estados Unidos. Y vean además qué raro, entre los candidatos a anticristo en su página web no ponen al hombre más poderoso del mundo, que es su propio presidente.
Curioso, debe ser por la carita de bueno. Y enseguida la ciencia nos dirá de qué manera se podría acabar el mundo. 3 posibilidades reales de que llegue el fin de nuestra civilización y qué estamos haciendo para evitarlo. Regresamos después del corte. Bien, está claro que no se ha cumplido ninguna de las profecías sobre el fin del mundo, si no, no estaríamos haciendo este programa. Pero otra cosa es pensar que ese día jamás llegará. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones tuvieron su propio fin del mundo. Los griegos y los egipcios, los mayas, los incas, los romanos, todos vieron llegar la decadencia y el final, pero la humanidad en su conjunto siguió avanzando. El mundo como lo conocemos hoy podría desaparecer y dar paso a otro tipo de civilización que actúe, esperamos, de manera más racional. También la ciencia ha estudiado las posibilidades reales de que una catástrofe natural o humana cambie para siempre la forma de vida de nuestro planeta. Ahora les presentamos 3 de ellas. Antes que nada debemos determinar qué es lo que entendemos por fin del mundo. Podríamos referirnos a la destrucción física del universo, pero esa no parece una posibilidad ni remotamente cercana. La ciencia ha determinado que nuestro universo todavía es muy joven. Tiene apenas 14.000 millones de años y sigue creciendo. Pero su expansión se va haciendo más lenta y en algún momento se detendrá. Entonces todo el cosmos comenzará a comprimirse, igual que en el Big Bang que lo originó, pero al revés. Ese momento sucederá dentro de 20.000 a 35.000 millones de años, es decir, estamos muy, pero muy lejos de que el universo se acabe. Otra interpretación del posible fin del mundo puede referirse solo a la destrucción de la civilización humana como la conocemos hoy. Hay 3 escenarios posibles. 1. Una guerra nuclear. Este escenario fue barajado muchas veces desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el mundo asistió aterrorizado a la explosión de 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón. El hombre acababa de inventar el arma más destructiva de la historia. Desde entonces, una docena de naciones se incorporaron al selecto club de los poseedores de armas nucleares, y en estos tiempos parece seguir creciendo con Corea e Irán. La caída del muro de Berlín terminó con la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Nunca Occidente tuvo tal capacidad de autodestruirse como tiene ahora. Uno diría, qué sé yo, bueno, si en la Guerra Fría no se aplastaron los botones que, digamos, que permitían que los misiles lleguen a Estados Unidos a Rusia y finalmente eso no pasó, uno podría decir que ahora es más difícil una guerra de carácter global. El mundo respira más aliviado, pero se estima que en algún momento del futuro China podría ocupar ese lugar como superpotencia mundial. En los últimos 20 años el número de armas atómicas ha disminuido a la mitad, pero todavía quedan suficientes para matar a buena parte de la humanidad. Así y todo, no acabaría con la vida sobre el planeta, pero nuestra civilización cambiaría radicalmente. ¿Cómo? Así lo definió Albert Einstein. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta seguramente será con piedras y con palos. 2. La caída de un asteroide. A mediados de julio de 1994, fragmentos de un cometa se estrellan sobre Júpiter, el más grande de nuestros vecinos del sistema solar. Los impactos pudieron ser fotografiados desde la Tierra. Una de las explosiones en la atmósfera de Júpiter provocó una liberación de energía equivalente a la detonación de 1000 bombas nucleares como la de Hiroshima. Por esa fecha, astrólogos y otros charlatanes aseguraron que los impactos iban a destruir aquel planeta y que eso también provocaría grandes catástrofes en la Tierra. Pero nada de eso sucedió. Sin embargo, la Tierra no está a salvo de la caída de algún objeto celeste. De hecho, cada día caen centenares de pequeños meteoritos que se desintegran en nuestra atmósfera. Pero en nuestro sistema solar, cada tanto entran cometas y asteroides de mucho mayor tamaño, que en algún momento podrían cruzarse con la órbita de la Tierra. Un asteroide terminó hace millones de años con el reinado de los dinosaurios. La probabilidad de que eso se repita es muy remota.
La probabilidad más alta que se ha visto hasta ahora de una colisión de un asteroide con la Tierra es de 0.0022%. Eso equivale a 1 en 45.000 eventos. De todas maneras, ya existe una red de vigilancia mundial para advertir a tiempo sobre la presencia de algunos de estos objetos y así se los podría destruir antes de que choquen con nuestro planeta. 3. El cambio climático. Esta es la posibilidad más cercana y concreta para el fin del mundo como hoy lo conocemos. Algunos científicos afirman que nos quedan 10 años para comenzar a revertir todo el daño que le hemos hecho a nuestro planeta. El desarrollo acelerado de la humanidad en el último siglo ha ido cambiando los patrones climáticos de la Tierra. Nadie va a escapar a la tendencia al recalentamiento y sus consecuencias a nivel mundial. Entonces, yo considero como científico que hay pruebas suficientes de un cambio climático en proceso. El clima está cambiando, aumentan los extremos de inundaciones y de sequías. Los hielos polares que regulan la temperatura de los océanos se están derritiendo. Aparecen nuevas enfermedades y las reservas de agua se están acabando. La guerra por los recursos naturales es una posibilidad, pero al mismo tiempo millares de científicos trabajan en la búsqueda de energía más limpia y millones de personas son más conscientes de la necesidad de preservar el ambiente. Un ejemplo, cuando la ciencia descubrió qué causaba el agujero de ozono, hubo un acuerdo mundial para prohibir el uso de determinadas sustancias dañinas. Hoy, la capa de ozono de la Tierra se está recuperando. Todavía faltan las decisiones políticas de los gobernantes, porque afectan algunos grandes intereses económicos. Pero por suerte, que ellos cambien de actitud está en manos de cada uno de nosotros. Solo hay que poner esas manos a la obra. Es urgente de tomar medidas a nivel mundial para reducir la contaminación de la atmósfera y del océano también. Y yo pienso que sería muy urgente retomar el protocolo de Kioto que conoce y ir mucho más allá. Bien, a estos 3 escenarios se podrían agregar otros, como la diseminación de un virus letal o un colapso económico mundial. Pero en todas ellas interviene la capacidad del hombre para construir o para destruir. Todas las especies que habitan este mundo hacen algo para evitar su extinción, es lo que llamamos instinto de supervivencia. Y nosotros, además de ese instinto, tenemos la inteligencia necesaria para cambiar las cosas. Y en este fin último, religión y ciencia podrían ponerse de acuerdo para decirnos qué debemos hacer para cuidar nuestro planeta y sobre todo mantener la paz. Sí, así es. Las religiones más modernas, además, dicen que Dios le dio al hombre la voluntad para elegir lo mejor. Uniendo la guía moral de la religión y la razón de la ciencia, es posible no solo salvar nuestra civilización, sino hacerla mucho mejor. Entonces, la llegada del Apocalipsis está en manos del hombre. Si pensáramos que el cielo decide nuestro destino final, solo nos queda sentarnos y mirar cómo se destruye todo. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Así es, se nos acabó el tiempo. Nos volvemos a ver la próxima semana para encontrar juntos dónde está el mito y dónde la verdad. Buenas noches. Muy buenas noches.